Proceso de equivalencia y convalidación de estudios. El proceso para la realización del benchmarking consta de 5 etapas que son: 1. Determinar a qué se le va a hacer el benchmarking. Esta etapa consiste en definir quiénes son los clientes para la información del benchmarking, así como también se determina las necesidades de la información que necesitamos para el benchmarking, la identificación de factores críticos de éxito y el diagnóstico del proceso. 2. La formación de un equipo de benchmarking. Tomamos en consideración de benchmarking como una actividad de equipo, así como los tipos de equipos de benchmarking y los grupos funcionales de trabajo. Se determina de quiénes son los involucrados en el proceso de benchmarking. 3. Identificación de socios del benchmarking. Aquí se hace el establecimiento de red de información propia. Se identifican recursos de información y se buscan mejorar las prácticas. 4. Recopilar y analizar la información de benchmarking. En esta cuarta etapa se lleva a cabo la recopilación y organización de la información para que se pueda llevar a cabo el análisis que necesitaremos para la elaboración del proceso de benchmarking. Y por último, el 5, que es actuar. Es donde se produce el informe y la presentación de los resultados a los clientes del benchmarking. También se identifican posibles mejoras de productos y procesos y una visión del proyecto en su totalidad. Primera etapa. Aquí determinaremos a qué se le hará el benchmarking. Para esto se sugieren las 10 preguntas de ceros, las cuales son: ¿cuál es el factor más crítico de éxito para mi función o organización? Es lograr que la universidad, sobre todo la Facultad de Ciencia y Sistemas, logre acoger a estudiantes o profesionales de realizar sus respectivas convalidaciones, con el objetivo de apresurar el periodo de la terminación de la carrera en la que aspire y lograr que dichos clientes se enfoquen más en las clases que aún no ha recibido. ¿Qué factores están causando el mayor problema? Por ejemplo, no cumplir las expectativas. Los factores de mayor problema son la tardanza en el análisis del porcentaje del contenido de las asignaturas relacionadas con la asignatura que proporciona la UNE y el tiempo de respuesta de la Secretaría Académica, que demora mucho por el proceso burocrático. ¿Qué productos se le proporcionan a los clientes y qué servicios se les prestan? No se proporcionan productos, pero sí se proporciona servicio. En este caso sería la convalidación de clases a estudiantes y profesionales. ¿Qué factores explican la satisfacción del cliente? El cliente puede satisfacerse de varias formas, como por ejemplo el acceso a la convalidación de clases para su comodidad y beneficio de no recibir la misma clase o mismas clases que tuvo que cursar anteriormente en otras universidades y la rápida respuesta a su petición y resolución de esta. ¿Qué problemas específicos u operacionales se han identificado en la organización? Uno de los problemas identificados es que hay muchas complicaciones a la hora de convalidar clases a estudiantes que vengan de universidades diferentes. Sin embargo, si proviene del interior de la universidad, como por ejemplo la UNIES, es más fácil y flexible el proceso. ¿En dónde están localizadas las presiones competitivas que se sienten en la organización? Se localiza principalmente en el país, donde hay universidades con más flexibilidad a la hora de realizar las respectivas equivalencias o convalidaciones de clase. ¿Qué funciones tienen el mayor espacio para hacer mejoras? Consideramos que la función de solicitud tiene mayor posibilidad de mejora, debido a que la universidad cuenta con recursos tecnológicos que le permiten ofrecer la solicitud de ofrecerlas de modo online, además de la función de un equipo de revisión de la asignatura por docentes que pueden evaluar la asignatura de otras universidades. ¿Qué funciones tienen más influjo o potencial para diferenciar a la organización de los competidores en el mercado? Para diferenciar la organización de otros competidores sería mucho mejor tener procesos automatizados que brinden buen servicio y rápidas respuestas y soluciones a las peticiones de los clientes.
Ahora procedamos a identificar las necesidades del benchmarking del cliente para el benchmarking. Necesidades del cliente. Cliente para información. Secretaría académica de la Facultad de Ciencias y Sistemas. Equipo de benchmarking. Tipo de benchmarking competitivo. Tipo de información, procesos de trabajo. Uso de la información, nuevas ideas, comparaciones de servicio. La información necesaria para realizar este benchmarking son proporcionadas por la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias y Sistemas, además de información adicional proporcionada por los miembros del equipo de benchmarking. El tipo de benchmarking a llevar a cabo será de preferencia competitivo, pues se desea comparar la ejecución de procesos de convalidación de estudios que realiza la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAM, que está en el reglamento académico estudiantil. La información analizada será utilizada para obtener nuevas ideas que nos ayuden a mejorar nuestro proceso de convalidación de estudio. Segunda etapa, formación de equipo de benchmarking. El equipo de benchmarking se dividió de la siguiente manera: Kevin Treminio, gerente del proyecto; Jorge Sosa, el recopilador de datos y el analista; Deyanira Rojas, Amy Leiva y Alberto Espinosa serán el grupo de apoyo. Diagnóstico de la segunda etapa. A continuación detallaremos una serie de preguntas con sus respuestas para evaluar la segunda etapa del proceso de benchmarking. La organización identificó los procesos de equipos de benchmarking y recibirán apoyo durante las etapas iniciales de la implantación del proceso. La organización asignó suficientes recursos para apoyar la puesta en marcha del equipo de benchmarking. El apoyo que recibimos por parte de la Secretaría fue únicamente la información referente al proceso. El equipo de trabajo coordinó el tiempo y financió el proceso disponiendo sus recursos para buscar información con terceros, estudiantes que solicitan convalidar asignaturas. Los miembros del equipo de benchmarking fueron seleccionados sobre la base de los criterios de habilidad y de motivación. Sí, decidimos asignar el rol de recopilador de datos o recopilador de información a uno de nuestros integrantes del equipo de benchmarking debido a su motivación y habilidad de indagación, además por ser poseedor de una gran capacidad analítica. Los miembros del personal de apoyo al proyecto de benchmarking fueron informados acerca de sus probables papeles de apoyo a las actividades de benchmarking. Sí, el personal está encargado de recopilar información de terceros, además de proporcionar apoyo en el análisis de la información para la formulación de nuevas ideas. Tercera etapa. La tercera etapa identificaremos los socios del benchmarking. Diagnóstico de la tercera etapa. Destinaron suficiente tiempo en su calendario del proyecto benchmarking para poder investigar las compañías de mejores prácticas. Destinamos un periodo de una semana para investigar la realización del proceso de equivalencia y convalidación de la UNAM Managua, puesto que es la universidad que escogimos para realizar la comparación. Obtuvieron la asistencia de servicios de investigación interna, por ejemplo, bibliotecas, centros técnicos o investigación externa que puedan apoyar su proceso de investigación inicial. No, debido a que la universidad cerró sus instalaciones como medida de prevención frente a la pandemia que vivimos actualmente. Sin embargo, obtuvimos apoyo de la UNAM Managua para conocer cómo realiza el proceso de convalidación. Identificó bases de datos de información específica y otros recursos que inciden directamente en su investigación de benchmarking. Estos recursos son conocidos por todos los que practican benchmarking en su organización. No se identificaron, pero sí accedimos al repositorio de UNAM Managua, de donde obtuvimos los reglamentos y documentos que detallan la realización del proceso de equivalencia de estudios en dicha universidad. Usted no está limitando su atención a compañías que están en la categoría de lo mejor de Cleveland, es decir, esas compañías que son conocidas geográficamente, convenientes o amigas de su organización. Debido al poco acceso que tuvimos a la información de otras universidades, decidimos delimitar nuestra investigación a una sola universidad, específicamente a una
de las más competitivas en el país. Continuando con la cuarta etapa, tenemos lo que es la recopilación de la información y procedemos a detallar a continuación cómo se realiza el proceso de equivalencia de estudios en la Universidad de Managua. Esta información la obtuvimos en el sitio web de la universidad y dice que para que una persona obtenga de la UNAM Managua reconocimientos de estudios realizados en universidades o centros de educación superior nacionales o extranjeros, deberán presentar en la Secretaría de la Facultad los siguientes documentos. Estos documentos son los necesarios para poder realizar el proceso de convalidación y entre ellos está una solicitud escrita de equivalencia de estudios, una carta solicitante debidamente fundamentada, certificado de notas debidamente legalizado, en universidades de donde proviene, especificando las asignaturas, las calificaciones obtenidas, la escala o sistema usado para calificar y el programa de asignatura, sellado y firmado por las instancias correspondientes. Recibo oficial de la cancelación de los aranceles correspondientes también es necesario. Además, la Secretaría de la Facultad conocerá las solicitudes de equivalencia de estudio y las elevará previo dictamen del departamento docente a la Secretaría General con el dictamen correspondiente para su resolución definitiva por el rector en el tiempo de 15 días contados a partir de la fecha de solicitud. Entonces vemos acá que se sigue un patrón en donde la Secretaría de la Facultad eleva las solicitudes de equivalencia previo al dictamen del departamento docente ya a la Secretaría General, quienes luego luego elevan el dictamen al rector, el cual dará la resolución definitiva en un tiempo de 15 días. Es un tiempo desde que se realizó la solicitud hasta el dictamen. Hay un lapso de 15 días. El dictamen del secretario de la facultad deberá expresarse además del juicio académico sobre las asignaturas pendientes de cuya equivalencia se trata, el año en que puede ser matriculado el interesado, las asignaturas pendientes y el plan de estudios que le corresponde cursar. El dictamen sobre las solicitudes de equivalencia no deberá comprender más de 2 asignaturas de arrastre. En los casos que se deniegue una equivalencia, el dictamen deberá fundamentar las razones. Una vez que la Secretaría de la Facultad haya remitido el dictamen respectivo a la Secretaría General, esta dispondrá de 10 días hábiles para comunicar la resolución del rector. El rector no aprobará equivalencias de estudios que cubran más allá del tercer año de las diferentes carreras que ofrece la UNAM. ¿Ya? Es un requisito de que el solicitante deberá cursar y aprobar por lo menos los 2 últimos años o los semestres correspondientes a este periodo cuando el pensum de la respectiva carrera sea igual o inferior a 5 años. El rector resolverá favorablemente la solicitud de equivalencia. Deberá indicar las asignaturas que comprende el año en el cual podrá matricularse el solicitante, las asignaturas pendientes de aprobar y el plan de estudios correspondiente que el solicitante va a cursar. Eso es con respecto al UNAM. A continuación procedemos con lo que es la UNI. Esta información la obtuvimos al realizar una entrevista a la secretaria de la Facultad de Ciencias y Sistemas y nos decía que primero se le solicita al estudiante que desea realizar una convalidación, una carta formal donde solicita la convalidación y que a esa carta le adjunte el certificado de notas de las clases a convalidar, ¿no? Antes de proceder a la convalidación, existen unos criterios que deben ser cumplidos. El primero es que la universidad de procedencia del estudiante debe ser miembro del CNU, o bien, si es extranjera, tener convenios con la UNI. Y la asignatura debe cubrir como mínimo el 80% del contenido del programa de la UNI, y el solicitante de la convalidación debió haber aprobado con un promedio mínimo de 70 la asignatura. Tenemos también que cuando el estudiante presenta sus datos y documentos, la Secretaría Académica envía la solicitud de convalidación a los jefes de departamento con el nombre de la universidad y el contenido de la asignatura para que estos a su vez se lo den a los docentes
quienes analizan si la asignatura cubre al menos el 80% del contenido del programa de la UNI. Luego, terminada la revisión, los maestros dan su opinión a los jefes de departamento, quienes envían por escrito la aprobación o rechazo de la convalidación a la Secretaría Académica. Si la convalidación es aprobada por los jefes de departamentos, procede a emitir el acta de convalidación, firmada por la secretaria académica y el decano, misma que es entregada al estudiante y archivada en el expediente académico, y se procede a registrar en el SIRA, el Sistema de Información de Registro Académico, la convalidación de las asignaturas para que aparezca en el acta del estudiante. Ese es el proceso que se sigue. A continuación también proseguimos a la quinta etapa. En esta quinta etapa ya sea lo que es la solución a los clientes del benchmarking. En primera instancia tenemos que en el proceso de convalidación de clases de la clase de Facultad de Ciencias y Sistemas de la UNIRUPAP se retomarán algunas ideas para mejorar los procesos de este servicio de la siguiente manera: que la universidad brinde la oportunidad de realizar los trámites de solicitud en línea y presencial y obtener las respuestas según la vía que se utilizó para realizar los trámites. Después de la entrega de los documentos requeridos para la solicitud de convalidación de clases, realizar el proceso de revisión del contenido de estas asignaturas, que lo realizará el personal docente capacitado, ¿verdad? Se hará en un lapso de tiempo de 10 días. La Secretaría General aceptará que el solicitante lleve al menos 3 clases con calificaciones entre 65 y 69 puntos de aprobado, facilitándole de esta manera su ubicación en un grupo y año determinado. Para agilizar el proceso de resolución de la solicitud, la Secretaría resolverá en un periodo de una semana. La universidad convalidará las clases que sean necesarias al solicitante con tal de que cumplan el requisito de que las disciplinas contengan el 80% del contenido del programa de la UNI. Eso teníamos como quinta etapa, y procedemos también a comunicar lo que son los hallazgos que encontramos. Una de las cosas es que ha sido muy interesante analizar paso a paso el proceso de convalidación de clases por ambas universidades. Según lo observado, el proceso se realiza muy bien, donde se ha visto la posibilidad solamente en algunos aspectos relacionados con el tiempo, en mejorar en ese sentido. También en lo que es la revisión de las calificaciones y los contenidos de las materias. Eso ha sido todo en nuestro proceso de benchmarking aplicado a lo que era el proceso de convalidación de la Universidad del RUPAT, ¿verdad? Agradecemos mucho su atención, profesor, y muchas gracias.